Hola, mi nombre es Andrés Juan Hurtado, soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. Voy a estar hablando sobre mi análisis a la nariz de Google. Como texto de trabajo utilizaré otros dos cuentos, los cuales vienen siendo La madre de los monstruos de Guy Maupassant y eh, La carne de Virgilio Piñera. Bueno, voy a empezar con una frase que tengo aquí sobre Nicolás Godoy que dice: estoy destinado a viajar de la mano de mis extraños héroes y a contemplar la inmensidad desbordante de la vida, a contemplar a través de la risa que todos pueden ver y a través de las lágrimas invisibles e ignoradas por todos. Nicolás Godoy. Bueno, presentando aquí mis textos de trabajo, que viene siendo La madre de los monstruos, La y la carne, y mi interrogante, que dice: ¿cómo utilizan Gogol, Maupassant y Riñera los absurdo y grotesco para explorar los temas de identidad y sociedad? Bueno, ¿por qué me enfoqué en esta parte de lo grotesco y la realidad? Y es que, como sabemos, nosotros los seres humanos tenemos un límite, el cual podemos pues tener en esta sociedad. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces sobrepasamos estos límites sin darnos cuenta. Por ejemplo, ahora con la inmediatez tecnológica. ¿Por qué me gustó mucho esta parte de la nariz de Nicolás Gogol? Y es que la personificación de la pérdida de ese estatus social simplemente por una pérdida de una característica insignificante del rostro puede hacer que una persona se haya vuelto loca, teniendo hasta alucinaciones por una simple característica. Y esto ocurre también en la sociedad actual, porque nosotros no es que perdamos una característica, sino que nos volvemos locos por encontrar algo que nos ayude a llenar esa imagen social que tenemos, abarcarnos de manera en la cual obtener cosas que no necesitamos, pero aún así las queremos y llegamos a puntos irracionales por buscar esta, además de la atención que todo el mundo quiere. En fin, en esta presentaré mi tesis, que viene siendo que lo que buscamos, y es que en estos tres cuentos sus autores emplean elementos grotescos y absurdos para desafiar las normas sociales y abarcar ideologías más profundas sobre la identidad personal y lo social. Me gustaría abarcar esto como tesis principal porque es algo que tenemos que tener demasiado en cuenta, y más ahora con lo que viene siendo el avance tecnológico, porque muchas de las cosas que nosotros no teníamos en cuenta ya están ocurriendo. Eh, Programas que pueden suplantarnos nuestro trabajo, páginas que pueden hacer más inmediato la reacción de otras personas y más inmediatez en las respuestas hacia nuestros problemas en nuestra vida, haciendo que muchas cosas como problemas personales, personificaciones de nuestra propia personalidad, sean preguntas o cosas más insignificantes hacia nosotros, ya que otras actividades pueden abarcar pues mucha más importancia en lo que viene siendo nuestro cerebro moderno. Entonces, hablando con la parte de Nicolás Gogol, lo que viene siendo la nariz, que en esta muestra la pérdida y la personificación de la nariz del protagonista como un evento absurdo para así exponer las fallas de la sociedad en el siglo XIX. Esto viene siendo solo dentro del cuento, en cómo Kovalyov, o bueno, nuestro general Kovalyov, como así se hacía llamar él en su estatus, siendo solo un educativo, él con solo perder su nariz buscó, movió, eh, insultó a otras personas y de hecho llegó a afligir en otras personas que ni siquiera estaban relacionadas con la pérdida de su nariz, haciendo que otras actividades de sus hábitos normales comunes sean vistos como ataques hacia él mismo. Por ejemplo, no saludar a personas que ya tienen una relación muy buena, que lo tachaban, no lo tachaban, lo tenían como una persona agradable, amigable, incluso muy coqueta, pero él lo veía como si no pudiera tener esa llave maestra para ser así, y era simplemente su nariz, algo que simplemente pudo haber sido tapado para decir buenos días, ¿cómo le va? Pero no lo quiso decir así. Y esto viene siendo ahora en la realidad del siglo XIX, y que a través de este paradigma, en esta
patrón mostrado dentro de este cuento como lo absurdo, Google presenta críticas sociales absurdas sobre cómo el protagonista perdiendo su nariz puede interpretarse como una crítica a la obsesión sobre la sociedad por la apariencia y el estatus. Y es que estamos totalmente enfocados en una apariencia que debemos tener siempre, cómo debemos de estar arreglados, cómo debemos de vernos, cómo las personas nos aceptarán si nos vemos de manera distinta. Y aparte del estatus, sin el estatus la gente dice que no es nada, pero es algo que la verdad se ha normalizado. Y es que si tú no tienes estatus, tus palabras, tu voz, tu voto no valdrán para nada. Pero ya esto viene siendo más que todo por control de masas y cosas así. Pero es algo que debemos de cambiar, porque el valor que una persona puede tener es totalmente alto, porque estamos hablando de la vida. Pero si personificamos esto como razón principal, muchas cosas como el valor de uno mismo, el yo y otras responsabilidades de solo como personas se verán siendo opacadas por otro tipo de importancias banales como la apariencia y pues estatus. Ahora con Maupassant, en el cuento de La madre de los monstruos, explora la alienación y la otredad a través de lo grotesco. En el cuento que presenta a una mujer que da luz a monstruos, una representación que simboliza pues su alienación y su papel de diabla en la sociedad, aquí podemos ver la parte de la otredad, de cómo discriminan a esa mujer. Pero más que todo en esta interpretación lo que quiero buscar no es solo en la parte en la que ella da a luz a monstruos, sino en cómo ella tuvo ese papel, tuvo esa otredad, esa discriminación en la sociedad. Y no es porque ella solo dé luz a monstruos, porque esto no es algo que haya sido genético, algo que haya sido de pues desgracia. No, fue algo que ella hizo para, para cubrir su personalidad. La personificación de la personalidad viene siendo en esta parte en la cual esta mujer, pues para ocultar todo eso de que había sido embarazada porque era una mujer, pues con clase, que había, a pesar de ser campesina, era una mujer muy trabajadora y ahorradora, pero aún así, para ocultar esa imagen de que ella había estado con un hombre, decidió, pues, falsificar su estado de embarazo, oprimiendo a ese niño con corset, con métodos, con sus manos, con otras insignificantes números de actividades para que esto no interrumpiera cómo era su imagen dentro de su trabajo. Y cuando el día que tuvo que dar a luz, pues lamentablemente tuvo que ser esta parte de cómo su imagen se vio completamente destruida, dando luz a un niño con las características de un demonio, como así lo llamó la sociedad. Pero ¿qué podemos hacer? Eso es lo que demuestra cómo nuestros actos, cómo lo que nosotros hacemos nos va a dar la imagen hacia la sociedad. Y como presento en el argumento de la personalidad, donde la protagonista puede verse como una personificación de los marginados o discriminados por la sociedad, además de la demostración de cómo nuestros propios actos pueden llegar a infringir en el trato hacia nuestra persona. Y es que es así, de manera de cómo tú quieres que te traten, tú tienes que tratar a las otras personas. Pero esto no ocurre en este cuento. En este cuento es cómo tú te tratas a ti mismo para que las otras personas te traten. Si tú te quieres tratar como una persona de clase, pues todo el tiempo tienes que tener unos hábitos puros y pulcros para que así la gente te vea siempre resplandecientes. Pero esto no tiene que infligir en tu forma de ser o en tus actividades cotidianas. Por ejemplo, si a mí me gustaría ser flaco, si yo quiero ser flaco, pues tendré una dieta balanceada. Pero si en algún momento mis amigos me invitan a una salida de comer algo grasoso, de comer algo esto, no puedo estar haciendo pues cosas bulímicas, de vomitar, de tratar de regurgitar todo eso para que esto no intervenga en mi necesidad de ser flaco. Porque así simplemente me verán como alguien loco, alguien que no acepta otras cosas. Y ahora, siguiendo con el argumento de Piñera, en el cual hablaré sobre el cuento de la carne y por qué este utiliza lo grotesco.
dentro del ámbito de la sociedad, siguiendo la parte de mi tesis. Y es que en la carne utiliza lo grotesco para especificar temas de deseo y contención, mostrando la personificación de la gula y la avaricia. Aunque en el cuento no se mencione la gula, sí se menciona un tanto avaro a la hora de dar esa pues imagen de que todos necesitan comer bien, pero bien a base de qué. Se trata de que nuestro protagonista, por mostrar esa necesidad de comer algo de comer algo que se vea de manera muy exquisita, muy espléndida para nosotros y que cada uno de ellos pueda poder disfrutarlo, pero en base de sí mismo, algo muy, perdona, no encuentro la palabra para algo bastante, pues, de parte de uno, que sea del yo, de que nada más provenga de mí, su, ok, no encuentro la palabra, perdóneme por eso, pero bueno, eh, esto se basa en ese deseo y en esa avaricia, pero ¿por qué esto termina siendo una gula, esta personificación del hambre, de toda esta contención y represión? Y que las personas, después eh, de adaptar esta idea a la sociedad, se mostraba como este canibalismo se hacía algo pues más, de lo más exquisito y disfrutable de un placer de la vida, aunque no era así. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando todo esto se iba desarrollando, de que las mujeres se comían sus labios, se comían sus pechos y no tenían que mostrar, no tenían que utilizar más telas para taparse su caja torácica, como así mencionan, tratando de normalizar este deseo, pues no se mostraban cómo esto iba a afectar después de que toda esta carne se acabara, porque eso es algo que no tenemos en cuenta nosotros, nunca tenemos en cuenta los límites. ¿Y por qué quiero enfocarme en esto de los límites? Y es que siempre nosotros los seres humanos hacemos nuestras acciones hasta que nos estrellamos. Cuando desconocemos siempre lo hacemos así, nos vamos por ese ámbito, ese camino en el cual no paramos hasta que algo nos detenga. Y es que los límites es algo que tenemos que tener muy presente porque nunca estamos pensando en ellos. Es lo que vemos de las otras personas en nuestra sociedad. Porque nosotros como próximos profesionales tenemos que tener en cuenta. Y es algo que si no interpretamos de esa manera, nadie lo va a hacer. Y por eso tenemos que encontrar las respuestas más rápidas a esto. ¿Por qué lo quiero mencionar así del tanto de la sociedad? Porque ya teniendo en cuenta todo de lo que he hablado de la personalidad, de la personificación de esto del estatus social y lo absurdo que puede llegar a ser con a base de las apariencias y ahora con lo que hablo del deseo y la contención de Virgilio Piñera en el cuento de la carne, en nosotros en la sociedad, con esto de la instantaneidad tecnológica, que es algo que quiero enfocarme mucho, porque es muy importante saber que si no controlamos todos estos deseos, si no controlamos toda esta necesidad de tener esta apariencia, de cambiar nuestra personalidad para la aceptación y la atención de otras personas, podemos llegar a cometer locuras, como por ejemplo la ridiculización de personas. Y esto es algo que se ha vuelto normal. Ridiculizarse es nuestra propia imagen o ridiculizar a otros en las redes sociales es algo pues que se ha vuelto normal en la sociedad, cuando antes consideramos esto como una falta de respeto. Y es algo que debe ser así. La privacidad se ha vuelto algo casi nulo, haciendo que próximamente en el futuro, donde no solo la instantaneidad va a ser sobre la atención, sino sobre la interacción con otras personas, vaya a ser que todo esto de lo íntimo, de lo privado, vaya a ser un tema de uso compartido. Y son cosas que no tenemos en cuenta. Ahora voy a seguir con base a mi argumento de la tesis con el cuento de la carne. En la realidad, Piñera mostró una visión grotesca del deseo humano y la contención de estos, dando así unos impulsos de cómo estos pueden manifestarse de manera caótica y perturbadoras. Al final, no terminé esta idea, al final cuando se acabó la carne, todos tenían miedo
Y esto no es algo que se mostró en el texto, sino es algo que se dio a interpretar de manera que la gente se ocultó, se volvió más solitaria, porque el primero que vieran por ahí, que estuviera pues distraído o buscando carne, sería masacrado. Esto se dio con la idea del bebé. El bebé que estaba ahí comiéndose su oreja, al final solo se encontró saliva y excremento. ¿Por qué? Porque las otras personas se los habían comido. Y es que es así como estamos pasando nuestra sociedad, en el cual nos estamos dejando llevar de nuestros impulsos, de nuestra contención de todo esto, para así suplirnos a nosotros de satisfacciones que son completamente pues innecesarias, porque si en la carne no se hubiera presentado esta idea de que todos tenemos que comer exquisito de nuestra propia vida, nunca se hubiera llegado a tales extremos. Eh, Gracias por dedicarme estos 15 minutos para interpretar mi diapositiva y exposición. Lamento la tardanza, pero la verdad es que he estado pues muy, pero muy ocupado con lo que vienen siendo mis actividades universitarias y lamento pues dedicar más tiempo a este video mostrando mis excusas, pero es algo que debo decir, porque soy humano y soy completamente consciente de mis errores y lo que influye estas entregas tardías. Doy gracias por todo este tiempo del cual se me está dando y de presentar mis ideas con tal gozo. Eh, He leído todo lo que viene siendo pues las ideas presentadas en mi diapositiva, de más que todo una diapositiva que viene siendo la 5 7 9 10 y 11, donde están mis textos de trabajo, mi tesis y los argumentos que vienen siendo por cada uno de los autores, que viene siendo Gogol, Maupassant y Piñera. Esta ha sido mi interpretación de estos cuentos y cómo yo lo adapto hacia una parte también, pues, realidad en el ámbito social y así presentar esta interpretación de estos dos, de este cuento de más que todo la nariz de Gogol con los otros que vienen siendo la carne y la madre de los monstruos. Doy gracias otra vez por el tiempo que se me ha dado y les deseo una muy buena noche.